Ya. Ya, niños y niñas, como les estaba comentando, bueno, primero que todo les doy la más cordial bienvenida, espero que tengan una excelente jornada el día de hoy. Como les comentaba, estamos en la clase número 17, ¿ya? Ayer tuvimos una clase bastante interactiva, basada en el diálogo, porque fue una clase de retroalimentación. ¿Se acuerdan? Que hablábamos sobre lo que era retroalimentar, qué significaba, cuál es la importancia de retroalimentar los aprendizajes. Y hoy día lo que vamos a hacer específicamente es que vamos a retroalimentar los contenidos que yo ayer me di cuenta que están más débiles, ya gracias a la información que ustedes me pudieron proporcionar. Tomé esa información y pude planificar la clase. Por lo tanto, la clase de hoy, de alguna forma la construyeron ustedes con lo que hablamos el día de ayer, ¿ya? Entonces, objetivo, retroalimentar dificultades en contenido. Vamos a reforzar esas dificultades, vamos a corregirlas, vamos a ayudarlos a ustedes a que esto desaparezca, ¿ya? Objetivo, hoy día estamos a 22 de septiembre, oficialmente ya llegó la primavera, y cada vez nos falta menos, más o menos sumando y contando nos faltan alrededor de unas 6 semanas, 6-7 semanas. Así que con todo el ánimo, chiquillos. Título, retroalimentación de contenidos. Recuerde dialogar a través del micrófono, los chats son solamente para indicar instrucciones o dejar algún tipo de comentario. Saludo a las personas que se vienen incorporando. Ya, jóvenes, entonces, estamos en pleno desarrollo de la unidad. Ya, ayer los felicité porque de alguna forma los meses anteriores me llegaban muy pocos trabajos y ahora el nivel de envío ha ido aumentando. Por lo tanto, es un aspecto positivo del cual se debe destacar, ¿ya? No todo está malo en la vida, no siempre hay que retarlos, también hay que reforzar y felicitar lo positivo, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que ayer hicimos una clase y hablamos de lo que era la retroalimentación, que era aprender sobre ya lo aprendido? Que la retroalimentación era en el fondo mirar desde afuera mi conocimiento y mi aprendizaje y análisis, ¿ya? Es analizar lo que yo he ido aprendiendo. Verificar, por ejemplo, de qué forma aprendí, qué hemos aprendido, cómo hemos mejorado, de qué forma puedo corregir, etc. Eso es una retroalimentación. Es un acto que se requiere un emisor y un receptor, en donde usted y yo vamos retroalimentándonos, vamos corrigiendo, vamos guiando y vamos despejando dudas, ya solucionando dificultades. Y hoy día, acá en este recuadro rojo, yo me detuve. ¿Qué es lo más difícil? Ayer les hice esta pregunta y recogí un cuadro con hartos comentarios de ustedes. Y llegué a la conclusión que hay 3 temas que más les dificultan a ustedes, ¿ya? Por lo tanto, sobre estos 3 temas hoy día vamos a abordar la clase. Idealmente que tomen apuntes, yo no voy a estar diciéndoles, chiquillos, esto se anota, esto no se anota, porque ya vamos en evolución. Las clases anteriores yo iba colocando un ticket, esto se anota, esto no se anota. Pero vamos aumentando el nivel de complejidad, ustedes ya están listos para pasar a séptimo. Entonces, usted debería tener la autonomía de tomar apuntes de manera libre y de manera responsable, ¿ya? Entonces, me voy a basar en esta diapositiva del día de ayer, ¿ya? El día de ayer yo les definí 2 aspectos, las dificultades y las facilidades. ¿Qué es lo que se me hacía más difícil de este contenido y qué es lo que se me hacía más fácil de este contenido de la unidad 2, historia? ¿Ya? Ayer muchos de ustedes me dijeron que lo más difícil había sido comprender las características de los pipiolos y los pelucones. ¿Quiénes eran? O conservadores liberales, que es lo mismo, ¿ya? Pero con otro nombre.
Me dijeron que les costaba mucho las fechas, los periodos, el orden. Dígame. Eran grupos políticos. Ya, dijimos que eran grupos políticos, ¿cierto? Pero que les costaba mucho aprenderlos porque eran grupos con distintas características. Y como fue lo último que abordamos, obviamente no quedó muy desarrollado. Entonces, a ustedes les costó entender estos grupos políticos, los periodos, el orden y además los personajes importantes, ¿cierto? Esto no lo digo yo, lo dijeron ustedes el día de ayer. Lo que se les hizo más fácil fue hablar sobre lo que es la independencia, sobre las causas, las consecuencias, de qué se trató, las etapas de la independencia, sus periodos y también las banderas. Esto es lo que más les facilitó el aprendizaje, hacer el trabajo, etc. Sin embargo, lo que menos aprendimos y lo que más nos complicó fue esto, ¿ya? Por lo tanto, el día de hoy nos va a centrar 100% a nuestras dificultades. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy día? Que en 30 minutos más nosotros salgamos con el panorama mucho más claro y sin dudas. Por lo tanto, nos vamos a quedar acá, en las dificultades. Antes que todo, ¿alguien tiene alguna duda o algo que agregar? ¿No? No, profesora. Oye, chiquillos, solamente 3 personas con la cámara encendida, que me llega a dar, de verdad que me molesta y me da rabia que estemos todas las clases pidiéndole por favor que prendan las cámaras. Es una regla, es una norma que hay que cumplir de la clase, así como usted tiene que ir al colegio y entrar a las 8, o tiene que llevar su cuaderno todos los días, una regla de la clase virtual es estar con su cámara encendida. Solamente la tienen 3 personas, ahora 4 con la Maite. Y siempre son los mismos, yo veo a los Joaquín, al David, al Vicente y a la Maite siempre son los mismos. Y al Martín Anaya, que hoy día no sé por qué la tiene apagada. Los demás, ni idea. No sé si están comprando en la esquina, no sé si están acostados durmiendo, no sé. Ya les voy a enviar mensaje interno a cada uno para saber por qué ya. Muchas gracias, tía. Ya, chiquillos, pasando el mal rato, vamos a seguir avanzando. La última clase, antes de la retroalimentación y antes de las vacaciones, que tuvimos fiestas patrias, yo les hice una pregunta, que era una pregunta de reflexión que expande y activa también nuestros conocimientos previos. Yo les hice una pregunta sobre qué harían ustedes si se encontraran en un territorio recién independizado y tuvieran que dirigir a un gobierno. ¿Cómo lo harían? ¿Por dónde comenzarían? ¿O qué leyes crearían ustedes para organizar este gobierno? Muchos me dijeron que inventarían leyes, como por ejemplo de educación, de protección al adulto mayor. Algunos me dijeron que harían edificios, alumbrado público. ¿Qué más se haría si yo estoy en un país que no tiene ningún gobernador? Está cero, está desde cero, recién está armado. ¿Qué más podríamos hacer? Que cualquier persona podría conseguir trabajo. Ya, conseguir trabajo. ¿Qué más? ¿Qué harías tú para poder organizar este país? ¿Cómo lo ordenarían? Crear Los leyes. derechos, Ya, promover derechos. ¿Qué más, David? Ordenar por comunas. Bien, dividir por territorios o comunas, territorios. ¿Qué más? Una persona esté en la calle. Pero no como salir, que no tengan casa y estén durmiendo en la calle. A eso me refiero. Ya. Entonces se dan cuenta que necesitamos trabajo, necesitamos promover derechos, leyes, organización y por supuesto que necesitamos educación, porque sin educación, ¿cómo las personas aprenderían? ¿Cómo existirían profesionales como políticos, abogados, presidentes, ¿cierto? Entonces uno de los puntos principales es que haya educación, ¿ya?
Acá me voy a detener, de hecho estas diapositivas las saqué de hace 2 clases atrás. Les contaba que mi hija va en el mismo curso de ustedes y lo que más les costó aprender a ella fue lo mismo que a ustedes. Lo que más les costó fue comprender quién eran los liberales y los conservadores. Se los voy a explicar nuevamente de una manera bien práctica, ¿ya? Los liberales y los conservadores son 2 grupos políticos. Se los dije y haciendo una referencia a los equipos de fútbol. Es como que en una mano tengo a la Universidad de Chile y en otra mano tengo el Colo-Colo, ¿cierto? Equipos que son rivales, que tienen pensamientos e ideales distintos. Sin embargo, los 2 pertenecen al deporte, ¿cierto? Ya. En la política de esta época ocurrió lo mismo. Luego de terminar la independencia, en 1823, hubieron 7 años de organización de nuestra república. Nos enfrentamos a una situación en donde ya no teníamos el rey, éramos independientes, pero en la república no podíamos llegar y avanzar así como un país desordenado. Y en este tiempo de organización surgieron bandos políticos o grupos políticos. Estos grupos políticos fueron 2, ¿ya? Lo vamos a colorear, lo vamos a identificar con colores, ¿ya? Los naranjos van a ser los llamados liberales. Acá. Los liberales, ¿ya? Y los azules van a ser llamados los conservadores, que están acá. Si nos damos cuenta, los conservadores van a estar acá y los liberales van a estar a este lado, acá. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué diferencia observan entre los conservadores y los liberales? ¿Se dan cuenta que están vestidos distintos? ¿Qué diferencia observo yo en estos grupos políticos que son contrarios? ¿En qué se diferencian? No en ideales, estoy observando aspectos físicos. ¿En el pelo? Bien, los conservadores utilizan ¿Y la un ropa? peluquín blanco que era propio de Europa, de la Europa moderna. Bien. ¿En la vestimenta? En la vestimenta, excelente. ¿Y cómo se diferencian en la vestimenta? ¿Cómo visten uno y cómo visten otros? ¿Qué otro viste más elegante? Excelente. ¿Quiénes visten más elegantes? Los grupos azules, Ya, ¿y el grupo azul cómo se llama? Los conservadores. los Conservadores. ya. Los conservadores efectivamente son de una clase social más alta, de las élites, son personas muy adineradas y tienen una apariencia bastante como con inspiración europea, bastante elevada, de una clase social muy alta, aristocrática. Sin embargo, los liberales, que están acá al otro lado de la pantalla, son personas más bien austeras, más sencillas, que están vestidos con un traje común y corriente. ¿Sí o no? Sí, profesora. Gracias, Joaquín, Sí, el profe. único que responde. Parece que nos vamos a ir a hacer la clase a una sala, los 3 con la tía, y listo. Y es que a mí se me había salido de la sala, tuve que volver a entrar. Ya. Entonces dijimos que existen 2 grupos. ¿Cómo se llaman los 2 grupos políticos? Conservadores y libertadores. Conservadores y liberales. Bien, Conservadores y liberales. conservadores y liberales. El grupo 1 se llama liberal y el grupo 2 se llama conservador. Los liberales son esto, grupo 1, y los conservadores son esto, que es el grupo 2. Cada grupo político tiene sus propias características, tiene su propia vestimenta, su propio pensamiento y sus propios seguidores, ¿ya? Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien sabe, por ejemplo, cómo se les llama a las personas que siguen al Colo-Colo? ¿Indios? ¿Le llaman los indios? ¿Cómo también le llaman a los que siguen al Colo-Colo? Hinchas. ¿Hinchas? Hinchas, los hinchas.
¿cierto? Que son como los que están ahí en la galería y van a ver los partidos y participan en todo su club y pagan incluso un dinero para tener membresía y participar del club del Colo, bla, 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 ¿cierto? Le dicen los indios, los colocolinos, etcétera, ¿ya? En el caso de la política, por ejemplo, a los conservadores les van a llamar los pelucones. ¿Y por qué les van a llamar los pelucones? ¿Por qué usan pelucas? Porque eso no ocupan los pelucas. Porque ocupaban pelucas. Muy bien. ¿Y cómo se llaman las personas que siguen a los pelucones? Hay dos grupos, que son como los hinchas, ¿ya? Este grupo se llaman los estanqueros y los ojiguinistas. Los estanqueros estaban asociados a personas muy adineradas, que eran personas que eran dueños de muchos territorios, ya eran grandes comerciantes y eran destacados a nivel económico. Los o'higginistas, obviamente, como dice la palabra, tenían una inspiración militar asociada a O'Higgins. ¿Cómo se van a llamar los hinchas de los pipiolos? Tenemos acá un grupo y se llamaban los federalistas, que era otro grupo que seguía esta corriente liberal, ¿ya? Entonces, para concluir, podemos decir que existieron dos grupos políticos, los dos grupos tenían diferentes ideas, diferentes vestimentas, expresiones y objetivos. Cada grupo tenía sus propios seguidores, sus propios hinchas, ¿ya? Y cada grupo tenía sus propios nombres. ¿Va quedando claro hasta acá algo? Sí. Profe, Vamos a ir avanzando y vamos a hablar sobre los ideales políticos de estos grupos, ¿ya? Entonces, para ir resumiendo, profe, acá, dígame, no que sí va- acá coloqué lo mismo que estábamos viendo anteriormente, pero más limpio, más claro, ¿ya? Los liberales, grupo número 1, conservadores, grupo número 2. Los liberales eran apodados, así como yo me llamo Natalia y me dicen Nati, o a la tía Elena que se llama Elena, muchos le dicen L, o no sé, pues al Joaquín le pueden decir Juaco, al Vicente Bicho de repente, a ver, al Sebastián le dicen Seba, ¿cierto? Siempre tenemos un sobrenombre o un apodo, casi siempre. Entonces, en los grupos políticos también existían estos apodos. Y a los liberales los apodaron los pipiolos, y a los conservadores los apodaron los pelucones. ¿Ya? Pregunta, ¿cómo se llamaban los hinchas, seguidores, participantes de los liberales? Federalistas. Federalistas, que eran un grupo como fans de ellos y que también pensaban igual y formaban parte de este grupo político. ¿Cómo se llamaba el grupo que seguía a los pelucones? ¿Estanqueros? Estanqueros. Tanquero. Y me falta uno, ¿cómo se llamaba el otro? O'higginistas. Bien, ojiguinistas, ¿ya? Pero no lo puse aquí porque nos vamos a quedar con este ejemplo un poco más concreto y más puntual. Pero eran los estanqueros y los ojiguinistas. ¿Quiénes eran los estanqueros? A ver, En los seguidores de los Personas que conservadores. tienen muchos pueblos, ¿Unos que tienen qué? tienen territorios. Bien, eran personas asociadas al comercio, personas que tenían gran poderío económico y que eran dueños de grandes terrenos, ¿ya? Grandes porciones de tierra. Yo creo que hasta acá vamos súper bien, ya vamos más o menos definiendo quiénes eran uno y quiénes eran los otros. Pero a ustedes también los complica algo, que es la organización de los tiempos. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó durante o después? Para ello vamos a hacer una organización de los tiempos y vamos a pasar a ver lo siguiente, ¿ya? Primero que todo, nosotros en quinto vimos una época que se llamaba la época colonial, ¿ya? Esto es el año pasado. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos la época colonial, hablamos de cómo era la vida en la colonia, del río Mapocho, de la chimba, de la cultura colonial, de estas personas que vestían así bastante antigua, de los mestizos, etc.
Esta época en Chile duró desde 1598 a 1810. Duró harto tiempo, ¿ya? ¿Y por qué se llamaba época colonial? Porque estábamos bajo el dominio español, ¿ya? Estábamos en un proceso de colonización española. Por lo tanto, esto nosotros ya lo estudiamos. Listo, podemos hacerle, como dicen por ahí, un check. Sin embargo, ahora en sexto nos encontramos en la unidad 2 que habló sobre la independencia de Chile. 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 Chile y América, específicamente Chile. Este proceso es un proceso de larga duración que comienza desde 1810 hasta 1823, ¿verdad? Sí. Sí. Y este contenido nosotros también le podemos hacer un check porque ya lo estudiamos, lo requete contravimos, hicimos trabajo y súper bien, ¿ya? Sin embargo, nosotros ahora, hoy día, nos tenemos que detener acá, ¿ya? Es esto lo que nosotros tenemos pendiente. Esta es la etapa que viene después de la independencia. ¿Cómo se llama la etapa que viene al terminar la independencia y que dura 7 años? Organización de la República. Perfecto, se llama Organización de la República. Yo les dije, nos independizamos y quedamos como guachitos en el aire, así. No sabíamos qué hacer, por dónde empezar. Por lo tanto, hubo un periodo de 7 años que se llamó Organización de la República de Chile, ¿ya? ¿Por qué república? Porque ya no dependíamos de un rey, sino que éramos autónomos, independientes como patria. Luego de esta organización de la república, una vez que se sentaron y se organizaron, empezaron los primeros presidentes, ¿ya? Y estos presidentes comenzaron con la participación y el triunfo del grupo conservador, o sea, de los pelucones. Ellos, luego de una guerra civil, ganaron y se impusieron en contra de los liberales, como que les ganaron, impusieron sus ideas y comenzaron las épocas de los decenios. ¿Se acuerdan que hablamos que habían presidentes que duraban ¿cuántos años? 7 años. 7. 7. Decenios. 10. 10 años. Dijimos que hubieron 3 presidentes que eran conservadores y se les llamó los presidentes de los decenios, ¿ya? Entonces, la época conservadora y liberal duró de 1831 a 1891. ¿Duró cuántos años? ¿En qué, profesora? ¿De cuántos años estamos hablando 50, profe. los conservadores y los liberales? 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 60 51. en el gobierno. 30 años estuvieron los conservadores y 40 años estuvieron los liberales. ¿Ya? ¿Hasta acá estamos claros con la organización de los tiempos? Sí, Sí, profesora. profe. ¿Alguien tiene alguna duda? No. No. Perfecto, voy a seguir avanzando. Cabe destacar estos 2 párrafos que son muy importantes. Dice que una vez terminada la guerra de la independencia, las élites, es decir, las clases sociales altas, se vieron en la necesidad de crear una nueva institucionalidad para gobernar el país. La mayoría de quienes participaron en este proceso emancipatorio se inclinaron por una forma de gobierno republicana. Cuando yo digo republicano, es porque digo que están separados los poderes, son independientes y tenemos nuestra propia forma de gobernar, no dependemos de nadie. Eso es una república, ¿ya? Las diferencias terminaron constituyéndose en bandos enemigos. Acá está la clave, chiquillos, de todo el contenido. En que estas personas eran enemigas, se odiaban a muerte, era una disputa constante, pugnas, guerras, muertes, enfrentamientos. Pregunta, ¿quiénes se enfrentaban? Los liberadores con los conservadores.
Bien, Los los liberadores y los liberales y los conservadores. conservadores. O también les podemos apodar los pipiolos y los pelucones. Las diferencias específicamente radicaban en cómo se entendía la participación de las personas, el rol de la Iglesia y la voluntad de construir un Estado centralizado o federal. Por ejemplo, ¿quién se acuerda de lo que pensaban los conservadores de la Iglesia? Lo vimos hace clase atrás. ¿Quién se acuerda de lo que pensaban los conservadores? Que En conservar las religiones. Bien, los conservadores querían conservar en todos los aspectos políticos la religión católica. Ellos no querían separar, por ejemplo, la iglesia del Estado. Ellos le pedían permiso a la iglesia para firmar actas de matrimonio, actas de nacimiento, leyes, etc. Sin embargo, los liberales querían una mayor participación y querían separar la iglesia del Estado, ¿ya? Y querían respetar todos los tipos de religiones, es decir, tenían una orientación laica. Les presento a ustedes los primeros presidentes de la República Conservadora, ¿ya? Tenemos acá a don José Joaquín Prieto, que gobierna de 1831 a 1841. ¿Cuántos años gobierna José Joaquín Prieto? 10 años. Exacto. Gobierna 10 años. Luego viene don Manuel Bulnes. De hecho, una de las calles principales de Santiago Centro se llama Bulnes, ya en honor a este presidente. ¿Cuántos años gobierna don Manuel Bulnes? 10 años. 10 años, perfecto. Luego viene Manuel Montt, nombre de una estación de metro, nombre de una calle importante también de Providencia, cerca del centro. Y este caballero, ¿cuántos años gobernó? 10 años. 10 años. ¿Era estación Puerto Montt? ¿Cómo? Nada, profesora. Profesora, Sí. pero ¿por qué en esa época se tenían que solo 10 años? Y acá Porque como... en esa época existían leyes distintas. Por ejemplo, ahora los presidentes de la República, ¿cuánto duran en el cargo hoy día? 4. 4 años. 4, ¿cierto? En esa época duraban 10 años, ¿ya? Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que estos 3 presidentes fueron los presidentes conservadores. Cada uno duró ¿cuántos años? 10. 10 años. 10 años. Por lo tanto, a estos presidentes les vamos a llamar los presidentes de los decenios. ¿Por qué decenios? Porque 10 años es un decenio, ¿ya? Entonces los conservadores estuvieron gobernando, ¿por cuántos años en total? 10. ¿Por 10 años? 30 años. 10 más 10, se los acabo de decir, 30 años al mando de nuestro país, ¿ya? Se dividieron en 3 presidentes. ¿Vamos entendiendo, chiquillos? Les puse la fotito de cada uno de los conservadores. Observen. Pregunta para ustedes. ¿Se parecen las vestimentas a los conservadores que vimos en la otra foto? Mire, observen esa imagen, que ellos son conservadores. Manuel Bulnes se parece. ¿Se parecen a estos conservadores? ¿Se dan cuenta que sí se parecen? Sí. ¿O se parecen a estos? No, a los A los conservadores. Claro, porque ellos son conservadores, por lo tanto, fíjense, que se parecen y son igual a los de la foto, ¿ya? Miren, él tiene una vestimenta militar, acá también, y él se nota que es una persona de una alta clase social. Sin embargo, fíjense la vestimenta de los liberales, ¿cómo están vestidos? ¿Con un traje de militar? No, con un traje elegante. No. No, pues con un traje elegante.
con un terno, chaqueta, pantalón. ¿Los liberales se parecen a los liberales de esta foto? No. Sí. No. Se parecen, chiquillos. Todos están vestidos con los mismos trajes. Obviamente son fotos blanco y negro las que les mostré recién, pues. Pero todos vestían igual, con trajes. Miren, observen, chaqueta, pantalón. Chaqueta, pantalón. Con su banda presidencial. ¿Ya? Entonces, cuando termina la República Conservadora, comienza la República Liberal. Por fin les tocó el turno a los liberales. Y el primer presidente liberal se llamó Don Manuel Montt. No, perdón, Don, José Joaquín Pérez. pausa, hasta acá son, la embarré acá porque puse todo junto. A ver, voy a hacer la división porque la idea no es confundirlos, ¿ya? Voy a borrar acá. El último presidente, voy a hacer la división acá. El último presidente conservador, acá. El último presidente conservador, entonces, fue Don Manuel Montt. Ahí terminaron los conservadores. Y de aquí en adelante, que voy a hacer una flechita, de aquí en adelante son los liberales. Acá. Todo esto es lo liberal. ¿Cuántos presidentes liberales hubieron? 5. ¿Hubieron más o menos que los conservadores? Más. Menos. Más, porque los conservadores, ¿cuántos fueron? 3. 3. 3. Más atención para el que dijo 4. José 1, 2, Juan. 3 presidentes. Acá tenemos a 5 presidentes y estuvieron más años. Ellos tuvieron 40 años y los conservadores 30. El primer presidente liberal fue don José Joaquín Pérez, de 1861 a 1871. Duró 10 años. Luego de él vino don Federico Errázuriz, de 1871 a 1876, pero pasó algo acá. ¿Quién se dio cuenta? Que, ay, no vi. ¿Que tuvo menos años? Que estuvo solo 5 años en vez de 10 años. Exacto, hubo un cambio, porque José Joaquín Prieto, Pérez, estuvo 10 años, sin embargo, Federico Errázuriz estuvo solo 5, ¿ya? Entonces, ojo, que ahí hay un cambio, ¿ya? Luego, en 1876, viene don Aníbal Pinto, de 1876 a 1881. ¿Cuántos años hay del 76 al 81? 5. 5. Él estuvo 10 años, él estuvo 5, él estuvo 5. Luego viene don Domingo Santamaría, que estuvo del 81 al 86. ¿Cuántos años 6. estuvo? 5. 5. 5. Y finalmente estuvo José Manuel Balmaceda del 86 al 91. ¿Cuántos años hay ahí? 5. 5. 5. 5. Por lo tanto, pregunta, y ya les di la respuesta, solo es para ver si están atentos. ¿Cuántos años gobernaron los liberales? 5. 30. 5 años. 30. 30. Estuvieron alrededor de 30 a 40 años, pero después llegué hasta acá porque más adelante vamos a ver el próximo periodo que viene después de esto, que dura alrededor de 10 años. Pero acá, entre estos 5 presidentes, también tenemos alrededor de unos 30 años, ¿ya? La diferencia de los conservadores es que los liberales fueron más presidentes, pero duraron periodos más cortitos, ¿ya? Los conservadores fueron menos presidentes, pero duraron periodos más extensos. ¿Hasta acá va quedando claro? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profesora. Sí, Va quedando claro entonces. Y esto es... No, profesora, como alguien dijo que tenía una que lo duda. explicamos. ¿Alguien dijo dudas? Sí, alguien dijo que sí. Ya. Si se le viene a la mente la duda, me detiene y la hace. Ahora, pregunta, ¿qué pensaban los liberales?
¿Qué es lo que pensaban? ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Por qué se odiaban tanto con los conservadores? Porque primero que todo, los liberales querían separar la iglesia católica del Estado, ¿ya? Querían abolir la esclavitud. ¿Qué significa abolir o la abolición? Que no haya esclavitud. Exacto, querían terminar con la esclavitud. Ellos querían que las personas tuviesen derecho y no fuesen animales, ni tampoco solamente productores de trabajo. Querían también la libertad de la imprenta y de la palabra. Es decir, querían que existiera la posibilidad de acceder a libros y a libros impresos, obviamente, y a ideas escritas. Querían libertad de pensamiento, no solamente leer la Biblia o artículos o libros con tenores religiosos. Querían que todas las personas votaran, todas fueran a elegir a sus autoridades. Querían también que existiera una libertad de enseñanza, que los niños cuando fueran al colegio fueran educados en libertad de enseñanza, no bajo una educación católica. Querían terminar con los monopolios, los diezmos y los censos. Ahí estamos hablando de pagos, por ejemplo, que se le hacían a las iglesias. Y por último, querían libertad en el comercio. Vamos a observar qué querían los conservadores, todo lo contrario de los liberadores, ¿ya? Querían, por ejemplo, que el Estado y la Iglesia fueran uno, querían su unión, querían la resistencia de la esclavitud. O sea, ellos estaban a favor de la esclavitud, no querían que se terminara. ¿Se dan cuenta de lo que querían? Feo, ¿cierto? Triste. Horrible. Querían la censura de la prensa, estaban en contra de la edición de libros, querían mandar a quemar los periódicos, no querían la difusión de las ideas, y solamente toda la información mantenerla en un grupo político alto, las élites. Al pueblo no le querían compartir nada, ¿ya? Y querían también un voto restringidos, no querían que todas las personas votaran y eligieran a sus autoridades, solo querían que las personas con estudios y de las clases sociales votaran, ¿ya? Los demás, nosotros, el pueblo, ahí quedábamos, tirados ahí con las ganas de votar. Querían una educación 100% enfocada al catolicismo, no una educación libre, ¿ya? Proteccionismo económico y la conservación de la religión y el idioma español. ¿Se dan cuenta, chiquillos, que eran totalmente opuestos, que querían cosas distintas? Sí, profesora. Pregunta para ustedes y el que quiere toma la palabra y me la responde. Hoy día 2020, ¿cómo se llama el presidente de la República? Sebastián Piñera. Sebastián Se llama Piñera. Sebastián Piñera. Si ustedes tuviesen que ubicar al presidente de la República de hoy, Sebastián Piñera, vamos a suponer que es él, ¿Cómo? a este caballero, ¿dónde lo ubicarían? ¿En el grupo de los liberales o en el grupo de los conservadores? De los pelucones. Liberales. De la Pero Pelocón. necesito que quien me lo dice, me lo diga con un fundamento. Profesora, yo al presidente Piñera lo ubico en este grupo porque considero que Usted me va explicando. Ok. ¿Voluntarios? Yo considero que el presidente Piñera tiene que ir al partido de los conservadores porque él casi nunca le dice nada al pueblo y mayormente le roba a los ciudadanos. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Joaquín. Yo igual estaría de acuerdo, ¿ya? Yo creo que él está en un lugar como céntrico, pero con inclinación más conservadora, ¿ya? Pero alguien quizás me puede decir que tiene distintos aspectos. No te la concha tu Julián me cae mal. ¿Ya? Alguien tiene el micrófono abierto y está diciendo garabatos y le estoy escuchando todo. Ya Sí, le puedo hacer bien. una pregunta.
Tía Elena, ¿puedes silenciar al dispositivo, por fin, que yo no puedo hacerlo? Gracias. Maite, Ya le díganme, pongo mi una niña. pregunta. Por ¿Por qué supuesto. siempre dicen que los presidentes son los que ganan más plata por el país? Mire, yo creo que eso es parte de un mito, ya las personas que más ganan dinero acá en los países no son los presidentes, sino los empresarios. Ahora, los presidentes lo que tienen es mucha fama y mucho poder, y por supuesto que tienen una condición económica muy alta, ¿ya? Y también en este caso este presidente es empresario, por lo tanto sí tiene mucho dinero y todo eso. Pero los que tienen más dinero son los dueños de la empresa, de las mineras, de estas empresas grandes, multinacionales, etcétera, ¿ya? Y por supuesto que ellos ganan un sueldo millonario. Y cuando terminan de ser presidentes, Maite, ellos después tienen una renta vitalicia, o sea, hasta el último día de su vida, le siguen dando dinero por haber sido presidente de la República, aunque ya no estén en su cargo, ¿ya? Así que eso sería, chiquillos. Ya les agradezco a las personas que participaron en la reflexión, a la Maite por su preguntita, y nos vamos a despedir con esta actividad que ya la hicimos en una clase, solamente es para agilizar nuestro cerebro y ver si pusieron atención. Ya. Vamos a unir a cada presidente al grupo político que perteneció. José Joaquín Prieto, ¿a dónde perteneció? Me fijo en la ropa, fíjese en la ropa, lo dice todo. Liberal. No, liberal. Conservador, por supuesto. Fíjese en la ropa. José Joaquín Pérez, ¿a cuál perteneció? Liberal. Liberal. Manuel Montt, Conservador. Conservador. Bulnes, Conservador. Conservador. Santa María, Liberal. Liberales. Pinto, Liberal. Errázuriz. Liberal. Liberal. Nos quedó más o menos un poquito enredado, pero perfecto. Si se dan cuenta, me podría dar cuenta inteligentemente en qué cosas. ¿Cómo busco una solución para resolver esta actividad? Díganme 3 soluciones. Con la Bien, ropa. me debo fijar en la vestimenta. ¿En qué más me debo fijar para resolver esta actividad? Si es que no me acuerdo. También de los años que han estado de presidente. Excelente, me debo fijar en los periodos, o sea, en los años. Y la otra opción es recurrir a mis aprendizajes en mi cerebro o también a mis apuntes. ¿Ya? Ya, chiquillos, nos pasamos un poco, hemos llegado a nuestro fin. Espero que les haya gustado la clase, que haya quedado clara esta retroalimentación, para así la próxima semana ya partir con lo último y pasar a la unidad 3. ¿Alguien?